Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya saben que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer ¿qué? Un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Le damos la bienvenida también, Señor, a nuestra audiencia, ¿ves? Por toda la audiencia que toma el tiempo de enviar sus preguntas bíblicas, y las estamos recibiendo cada día a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número con ustedes, donde tú puedes enviar sus preguntas por texto, escrito, preguntas bíblicas, y nosotros respondemos diariamente a todas esas preguntas a través del número, a través del texto, el chat de WhatsApp. Y permíteme, el número es 993-093-959 993-093-959. Y para el beneficio de nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959 51-993-093-959. Ahí donde recibimos todas las preguntas y nosotros estamos respondiendo, y también la gente que pide una copia de este video de enseñanza, y nosotros lo mandamos a través del WhatsApp también gratuitamente. Permíteme también extenderle una invitación cordialmente a nuestra audiencia que está ubicada en Cusco, en Perú, ¿no? Donde nosotros tenemos la iglesia Cristiana de la Gracia. Ahí estamos ubicados donde en la zona de Huanchac, en la calle Garcilaso, como Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, en Garcilaso, edificio 305, Huanacapa. En el quinto piso hay un ascensor, y ahí tenemos los cultos. Cuando cada domingo a las 9 de la mañana comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está típicamente enseñando que la palabra del Señor expositivamente, y los brazos de la iglesia están abiertas para recibirlos a ustedes, para que ustedes puedan entrar en el compañerismo uno con nosotros y también en la palabra del Señor. Y no se olvide que tienen los cultos de oración y estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a ese número que yo acabo de compartir. El número es 993-093-959. Y para todos ustedes que están en este lado en los Estados Unidos con nosotros estamos con la Iglesia Bautista de Town Creek, donde tengo el privilegio de pastorear la iglesia. Y la iglesia está ubicada en la calle 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken. Y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde en español los domingos, y luego a las 6 p.m. en español también. Para más información, comuníquese con ese número que tenemos en la pantalla, o también se puede comunicar con otro número. También es gratis a través de WhatsApp, gratuitamente. Puede mandar el texto y nosotros te mandamos toda la información. El número es 310-804-7733, 310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, y ahora hemos recibido varias preguntas. Y estamos en esta nueva sección que comenzamos en la última sesión, en Romanos capítulo 3, de versículo 1 al 8. Y no se olvide que siempre estamos utilizando las dos versiones de la Biblia, ¿no? La Biblia católica, la Biblia de los cristianos. ¿Por qué? Porque le quiero mostrar que la Biblia dice la misma cosa, misma cosa. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Porque hubo unas preguntas más que entraron sobre este concepto que hemos estado tratando ya pues 58 veces en programas aquí, desde que comenzamos Romanos capítulo 1, y ya tenemos 58 horas enseñando la palabra del Señor específicamente en este libro. Y entre más preguntas todavía, de qué clase de religiosos estamos hablando. Muy bien, vamos a responder. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias en
Romanos capítulo 3 del versículo 1 al 8 para establecer el texto principal, la fundación de nuestra enseñanza, donde dice aquí en versículo 1 al 8 en Romanos capítulo 3 dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos: hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Ahora, en esta sección de escritura, como habíamos comenzado la última vez, aquí lo que tenemos es que el apóstol Pablo, ¿no? Él está enfrentando, ¿ves?, a los religiosos. Eso es lo que él está enfrentando. Y dice: wow, pero ¿cuándo vas a terminar con ese tema? Bueno, yo no determino el tiempo. La palabra determina el tiempo. Yo no determino el tema. El tema está determinado ya por la palabra del Señor. Y nosotros, ¿ves?, vamos expositivamente, versículo por versículo, hasta donde la palabra nos lleva. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar y compartir. Ahora, note la gran importancia, por favor. Note la gran importancia de por qué Pablo le está dando duro, ya por capítulo 1, capítulo 2 y ahora otra vez en capítulo 3 sobre este asunto de los religiosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que ese es el problema más grande, y especialmente porque nos estamos dirigiendo al pueblo latinoamericano, ¿no? Por de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, es que tenemos esa tendencia de ser súper religiosos, pretender de ser lo que no somos, y somos más culturales que escriturales, somos más culturales que bíblicos, y esa es la tendencia nuestra si es que somos honestos, y vale más que sí. Y aquí Pablo, él comienza a enumerar, ¿ves?, quiénes son esta gente, ¿ves? Ahora quiero para que lo comprenda, para responder a todas las preguntas que hemos ya recibido, quiero regresar a Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2 quiero que lo vea conmigo. Mira lo que dice en versículo 17 hasta 29, ¿no? Y es importante, tú sabes que en este ministerio de enseñanza nosotros le damos duro, ¿qué? A la palabra. Aquí el asunto no se trata de mis sentimientos, no se trata de mis pensamientos, no se trata de mi opinión. No se trata de las famosas 3 banderas que el latinoamericano le gusta levantar, que yo siento, yo pienso y yo opino. Aquí se trata de qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra hace su obra en el corazón del oidor, ¿no? Uno va a responder, el otro no va a responder. No, mentira. Todos responden. Uno acepta y el otro rechaza, pero sí responden. Y aquí la base de los comentarios de Pablo está basada aquí, en Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29, lo que él está ahora comienza a explicar en Romanos capítulo 3. Vamos a regresar aquí en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante, hasta el versículo 29, dice: pero si tú, que llevas el nombre del judío, te apoyas en la ley y que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos.
Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, aunque tiene la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Versículo 28. ¿Por qué? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí son dos cosas aquí. Primeramente, Pablo comienza a relatar, y es aquí donde entrando las preguntas, y me encantó. Estaba leyendo anoche, estaba estudiando, y yo dije, wow, ok, las mismas preguntas, pero con distinta fraseología, pero son las mismas preguntas. ¿Y por qué eso sucede? Porque lo que pasa con nuestra audiencia es que es una audiencia que siempre está cambiando. Sí, ¿ves? Y las preguntas vienen de nuestra audiencia de las redes sociales, también de nuestra audiencia en la radio y también de nuestra audiencia televisiva. Esto es lo que sucede. Y también no se olvide que las preguntas vienen de gente de distintos países. Sabe que más del 60% de todas las preguntas que entran viene afuera de Perú, viene de Norteamérica, de Centroamérica, ¿no? Y del Caribe, de gente que están sintonizando a través de las redes sociales. Las fuentes son de varias fuentes, y tenemos que asegurar que estamos intentando de acomodar a toda esa gente, pero siguen llegando las preguntas. Y aquí el tema es los religiosos, ¿no? El religioso, ¿quién es el religioso? Es una persona. El religioso es una persona interesada ¿en qué? En la religión, y que profesa la religión. No está hablando de Dios. Tú puedes notar fácilmente de quién estamos hablando. Porque cuando la persona habla, no, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy presbiteriano, yo soy. Ya tú sabes que la persona no está hablando de Dios, la persona está hablando de su religión. Y muchas veces ni ellos se dan cuenta que ellos se aferran más a su tradición, más a su religión, que a Dios. Ahora, en su cabeza ellos piensan, bueno, es la misma cosa, pero mi religión y Dios. No es la misma cosa. No es, con todo respeto, no es. Ahora, debido al extremado interés de los judíos, de los religiosos en la religión, fueron considerados como la personificación de religión. Yo soy el ejemplo perfecto de mi religión. Esa era la actitud de esta gente, y Pablo le está dándome sus cocotazos, sus coscorrones, ¿no? Él está pegando a Dudo, le está pataleando y bofeteando. Mire, despierta. Ustedes lo que han hecho es, ¿sabe lo que hace el religioso? Si aquí tenemos Dios y aquí está el religioso, ¿no? con su religión, el religioso tiene la tendencia de elevar su religión sobre Dios. Ahora, Dios se tiene que acomodar, Dios se tiene que someter, porque Él cree que Él tiene el derecho de imponer sus criterios, sus méritos, su ideología, de su tradición, de su religión sobre Dios. Este es el problema, y muchas veces es tan ciego que Él no ve lo que Él está haciendo, no se da cuenta de lo que está haciendo, pero eso es básicamente lo que está haciendo. Y sin embargo, mira, se considera que la mayor parte de la gente es religiosa y profesa alguna religión sin distinción de nacionalidad. Por lo tanto, se puede llamar religiosa a la mayor parte de la gente. Ahí es donde está. Más bien, ¿sabe que la mayor parte de nuestra audiencia son religiosos? De una forma o de otra. Ahora, hay dos clases de religiosos. Bueno, hay múltiples, pero vamos a enfocarnos en las dos clases en donde Pablo está. Él está aquí sobre estas dos clases principales, aunque hay muchos subgrupos también.
Pero primeramente están los que se sienten que son bastante buenos. Ese es el primer grupo. De las dos clases de religiosos, la primera es, están los que sienten que son bastante buenos ante Dios tal como son, que están haciendo el bien en cantidad suficiente para que Dios los acepte. Dios me tiene que aceptar. Yo soy bueno. No pueden creer que Dios los vaya a rechazar cuando se vean las caras con Él. Ahí donde está la mayor parte de la gente. No creen. Es imposible. Es verdad que hacen algunas cosas malas, eso es cierto, pero no tan malas. No tantas para que Dios los rechace y los condene por toda la eternidad. Esto es muy, muy común. Mira, yo he tenido la dicha experiencia, lamentablemente, a través de más de 4 décadas de ministerio, es ahora de enterrar un montón de gente. Enterrar, pero un montón de gente que no te puedes imaginar. Y cuando yo estuve trabajando en África, ¿no? En la década de los... en la segunda parte de la década de los 90, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros descubrimos, ¿eh? Tuvimos que enterrar, literalmente enterrar miles. Más bien eran más de 20,000 personas que tuvimos que enterrar, ¿no? Por la causa de la SIDA en esa época, ¿no? Tuvimos acabamos de salir ahorita del COVID-19, del coronavirus. ¿Te recuerdas eso? Bueno, esa pandemia de COVID-19. Bueno, en 90 tuvimos la pandemia de SIDA. Y trabajando en la África tuvimos que enterrar más de 20,000. Antes de eso, en la década de los 80, ¿no? En 85, 86, 87, por ahí, estuvimos trabajando en los campamentos de refugiados en Centroamérica, más bien, en el país de Honduras, ¿no? Que es el país más pobre de Centroamérica, ¿no? Ahí teníamos 3 campamentos refugiados. El primero era de nicaragüenses, el segundo era de salvadoreños, el tercero era de guatemaltecos. ¿Por qué? Porque esos 3 países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, estaban en una guerra civil. Y eso era centenares de miles de personas que estaban muriendo y muchos estaban huyendo de sus países porque la guerra, mira, simultáneamente 3 países de Centroamérica y eran vecinos. Y esa gente llegaron a los campamentos refugiados y me recuerdo que tenía 18,000, yo tenía 18,000 salvadoreños en un campo, eran 28,000 guatemaltecos en otro campo y eran 25,000 de nicaragüenses en otro campamento, ¿no? Y nosotros tuvimos que tratar de comer, comida, etcétera, 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 y la gente estaba huyendo de sus países. Y ahí eso eran miles que tuvimos que enterrar, enterrar. Ahora, ¿por qué comparto eso? Porque yo creo que tú entiendes que este fue el tema común que yo estaba oyendo, escuchando continuamente. Bueno, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, mis abuelos, mis nietos, ahora entraron en la gloria para estar con el Señor siempre para siempre. Ahora, es difícil tratar de corregir esas palabras en medio de una experiencia dolorida, pero dolorida de pena, porque la persona acaba de experimentar la muerte de un ser querido. Y yo estaba enseñando en los campamentos y trabajando con la gente, ¿ves? Y ellos estaban convencidos, bueno, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Yo sé que nosotros no somos perfectos, pero nosotros tenemos más bien que mal, y yo sé que Dios nos acepta tal como somos. Y nosotros vamos a estar en la gloria con Él siempre para siempre. Y este es el problema común y corriente hoy día con todos que tú hablas. Todo el mundo te dice la misma cosa hoy día. Te dice la misma cosa hoy día. El hecho que mi ser querido murió, ya está en la presencia de Dios siempre para siempre en el paraíso de Dios. ¿Cómo tú arrancas y tú sacas eso de la cabeza del pueblo? Yo no sé. Pero esto sí yo sé. Y la razón por qué ese es el pensamiento principal que domina la mayor parte de nuestro pueblo es porque somos religiosos, que hacen bastante bien, pero no tanto malo que pueden ser rechazados y ni existe la posibilidad que Dios lo puede rechazar. Son personas que viven según sus deseos,
¿Mm? Que adoran a Dios solamente en cantidad suficiente para satisfacer sus conciencias. ¿Mm? La inmensa mayoría de las personas están en esta clase de justicia propia. Justicia propia. Pocos hombres creen que serán rechazados por Dios y que se les negará la entrada al cielo. Pocos hombres piensan que tienen suficiente bondad para ser aceptados por Dios. Así es. Ellos están más que convencidos de eso. Este es el grupo que Pablo se está dirigiendo. Es a este grupo de personas. Principalmente, mira. Y se nos olvida que la Biblia, y no importa qué versión tú estás leyendo. Más bien, ¿sabe qué? Permite. Mira lo que dice en el libro de Tito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, por favor. Mira lo que dice en Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, mira lo que dice en versículo 5. Dice esto, dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahora si tú te fijas en la versión católica, ¿no? Ahora mira bien cómo lo dice. Y lo dice de esta forma. Donde él dice en capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. ¿No dice la misma cosa? Se nos olvida que la Biblia dice: Él nos salvó. Él es el que nos salva. Él es que viene a iniciar esa salvación. Él es que viene a derramar su gracia. Él es que derrama su amor. Él es el que derrama su misericordia, su gracia y su bondad. No es que nosotros se lo derramamos a Él y Él nos tiene que aceptar. Así no es, con todo respeto. Pero a la gente tú le cantas la verdad, le hablas la verdad, le enseñas la verdad y ellos siguen igual. Nada le cambia su manera de pensar. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 20. Y en Proverbios capítulo 20, mira lo que dice en versículo 6. En Proverbios capítulo 20, versículo 6. Ahora, dentro de esta enseñanza, yo estoy respondiendo a todas esas preguntas que nuestra gente enviaron. Ahora, yo ya he respondido a todas esas preguntas individualmente, pero corporalmente aquí lo estamos generalizando el comentario. En el libro de Proverbios capítulo 20, mira lo que dice en versículo 6. Dice esto en Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Wow. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Te fijaste? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Ahí no está. Ahí no está la mayor parte en esa audiencia, ¿sí o no? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mira, este proverbio y este versículo nos debe de provocar a pensar: Señor, ¿me encuentro igual como aquí? Mira, en ese mismo libro de Proverbios, abre su Biblia en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, mira lo que dice en versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice aquí: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Wow. Mira bien. En la versión católica, mira bien lo que dice así. En Proverbios capítulo 30. Mira cómo lo dice. En versículo 12. Lo dice de esta forma. Dice: hay quienes presumen de puros. Hay quienes que presumen de ser puros y no han limpiado su inmundicia. Esta es la batalla. Esta es la lucha con muchas personas. Y sabe que todos nosotros tenemos, primeramente tenemos familia. Así piensan. Tenemos amigos. Así piensan. Tenemos conocidos, así piensan. Tenemos vecinos, así piensan. Aún tenemos enemigos y así piensan.
No existe la posibilidad que pueden ser rechazados porque ellos ven su propia bondad como más que suficiente, que puede superar la bondad de Dios, y que Dios ignora su inmundicia, sus pecados. Ese es el pensamiento que domina absolutamente a la mayor parte del pueblo hispanohablante hoy en día. Ahora, obviamente todo el mundo, pero me estoy dirigiendo al pueblo hispanohablante. Ahora, tenemos otras personas. Están los que tienen una conciencia sensible y piensan que deben dedicarse a las buenas obras tanto que les sea humanamente posible. Ahora, este segundo grupo, ellos dicen, bueno, este es el grupo que yo tengo que hacer. Toda su vida es hacer. Pero la Biblia nos llama a ¿qué? Ser. Hacer y ser son dos cosas, dos conceptos muy diferentes. Hacer es yo tengo que actuar, tengo que hacer algo. Ser es lo que yo soy y lo que yo debo de ser. Esta es la segunda clase de personas que Pablo comienza a dirigirse. Mira, estas son las que tienen una conciencia sensible y piensan que deben dedicarse a las buenas obras tanto cuando les sea humanamente posible. Mira, trabajan y hacen bien con el fin de ganarse el favor de Dios. Creen que se pueden ganar el favor de Dios haciendo. No tienen que ser, tienen que hacer. Creen que las buenas obras es lo que se necesita para hacerlos justos y los prepara ante los ojos de Dios. Por lo tanto, trabajan todas sus vidas tratando de edificar virtudes y méritos delante de Dios, ¿no? Tratan de hacer lo mejor que puedan para ser aceptados por Dios. Eso es lo que ellos hacen. Mira, en el libro de Romanos, vamos a rezar Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, por favor. Y mira lo que dice aquí en versículo 20. Mira lo que dice aquí en versículo 20, por favor. Dice, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley está hacernos conscientes del pecado. Yo no estoy en contra de las buenas obras. Debemos hacerlas. El problema es que esas buenas obras no te va a ayudar. No te va a cubrir tus pecados. El hombre todavía se tiene que arrepentir y enderezarse con el Señor. Punto. Y estamos engañados que podemos ganarnos algo que no es posible de ganar. Es algo que es otorgado por Dios. Dios viene, ¿ves? Y Él derrama, ¿qué? Él derrama su gracia sobre el ser humano. Él derrama su amor sobre el ser humano. Él derrama su misericordia sobre el ser humano. No es algo que tú puedes comprar o manipular. En el libro de Gálatas capítulo 2, ven lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice esto. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras, y dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, a ver, en la Biblia católica, ¿ves? Vamos a descubrir que dice ¿qué? Dice la misma cosa. Mira, en Gálatas capítulo 2, mira lo que dice en versículo 16, donde él dice, a ver, sabemos, sin embargo, que Dios salva al hombre no por cumplimiento de la ley de la palabra, sino
Dice, mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para obtener la salvación por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley nadie obtendrá la salvación. Pero estamos convencidos que sí. Ve, por eso te recuerda que al principio yo dije, el religioso se aferra más a su religión, que su religión lo va a salvar. No se aferra a Dios. Ve, la religión se da el lujo de crear, ¿no? Inventar sus propios criterios, méritos y sus reglas, ¿no? Pero muy rara vez se lo hace conforme a la palabra de Dios. Mira, la tendencia de lo que nosotros decimos y lo que hacemos, ¿ves? Hay una gran brecha. Ese es el problema. Sí, yo creo, pero mi práctica es muy diferente. Yo creo, pero mi práctica está alejada de mi creencia. Esto es lo que se nombra la hipocresía, la contradicción. Y al religioso no le molesta la hipocresía, el religioso no le molesta la contradicción. Es más bien, él acomoda la hipocresía, él acomoda la contradicción. Él acomoda su propio mérito sobre el mérito de Dios. Eso es lo que él hace. Y esto es lo que es importante. Mira, en el libro de Efesios, en capítulo 2, abre su Biblia. En Efesios capítulo 2, mira lo que dice aquí en versículo 8 y 9. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y ahora vamos a leerlo aquí. Y mira lo que dice aquí en la palabra del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 8 y 9 y dice, por la gracia en efecto han sido salvados mediante la fe, y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios. No viene de las obras para que nadie se puede engullecerse. Ve, aquí no estamos para discutir o pelear que aquí están los cristianos y aquí están los católicos y aquí no. No, mira, nada de eso tiene sentido. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué tú crees que estamos aquí diariamente pegándole duro a la palabra? ¿Por qué? Porque la cosa más importante en el mundo va a ser su destino. ¿Ves? El día de hoy nada está garantizado. Nada. Mira, te imaginas que, a ver, tú, no sé si te recuerdas que yo había dicho esto, no sé cuándo, pero mira, cada año, escuche bien, en este planeta, en esta tierra, esta pelota que está en el aire, ¿no? En esta tierra, donde tenemos más de 8 billones de habitantes. 8 billones de habitantes en esta tierra. ¿Te puedes imaginar eso? Es una cifra con tantas ceros, un montón de ceros, 0, 0, 0, 0, 0. Pero cada día, escuche bien, cada día es 62 millones. ¿Me está escuchando? 62 millones de personas mueren cada día. No, perdón. Son 62 millones al año que mueren. Al año. Eso se traduce que son 150,000 personas al día mueren para alcanzarse la cifra de 62 millones al año. Ahora, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad que usted se va a encontrar en esa cifra entre el año de 62 millones o 150,000 personas al día? Y la mayor parte apartan de esta tierra, no para el paraíso, pero para el infierno. ¿Por qué? Rechazaron a Jesucristo, se aferraron más a su religión. Ahí está. Note que el creyente genuino, el creyente verdadero, no es clasificado como religioso. Aquí es donde tenemos la gran diferencia. Y la razón es evidente.
¿Por qué? El verdadero creyente no sigue una religión, sigue a Jesucristo. Jesucristo vive y vive en otro mundo, el mundo espiritual, la dimensión espiritual de ser. Ahora, permíteme tener mucho cuidado aquí. Ahora, yo sé que en las iglesias, sean las iglesias cristianas o la iglesia católica, que hay muchos creyentes verdaderos, genuinos que han nacido de nuevo. Eso, yo estoy más que convencido de eso. Y también hay muchos que no son. Solamente entran para tomar espacio y calentar la banca y nada más. ¿Entienden? El creyente que está en contacto con él diariamente en su vida, comunicándose con él por medio del Espíritu Santo y la oración. Lo que el creyente hace es seguir a Cristo, ¿ves? Y vive la vida de Cristo Jesús, no las reglas de la religión. Por eso el genuino creyente es un discípulo de Cristo, no de una religión. Yo no soy discípulo de los bautistas. Yo creo que tú sepas algo. Yo soy discípulo de Cristo. Yo tengo amigos y familia que son católicos romanos, colorado hueso. Me dicen, yo nací católico, yo voy a vivir católico, yo voy a morir católico. Bueno, nadie nace católico, nadie nace bautista, nadie nace pentecostal, nadie nace presbiteriano, luterano, etc. No, se hacen, pero no nacen. ¿Me entiendes? Y yo tengo bastante amigos y familias que están en la iglesia católica romana, tal como está en la iglesia protestante. Y yo te digo que son creyentes verdaderos, genuinos, y hay un montón de ellos que no son creyentes genuinos. Y cuando se termina todo, mira, cuando se vaporiza el humo, se aplaca el polvo, van a terminar en el infierno. No porque ellos pertenecían a una iglesia, eso no tiene sentido. Porque no le pertenecían al Señor. Esa es la razón. Mira, en Gálatas capítulo 2, mira lo que dice. En Gálatas capítulo versículo 20 dice, abre su Biblia, en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la versión católica lo dice así en Gálatas capítulo 2, en versículo 20, donde dice, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La Biblia está clara, por favor. Dejemos estos juegos. En Efesios capítulo 2. Ahora vamos a amplificar este concepto. Vamos a amplificarlo un poco más. En Efesios capítulo 2, versículo 22, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice esto. En quien, hablando de Cristo, en Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es en la persona de Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, por favor, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben eso? Si eres un verdadero creyente. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, una vez más, 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Yo no me pertenezco. Tú no te perteneces. Nos pertenecemos a Él. A Él. ¿Me entiendes? En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice esto. En Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira bien. Mira lo que él dice aquí muy bien en la versión católica. Lo dice aquí en versículo 21. Dice esto, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Wow, dice la misma cosa. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, perdón, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 24. Por favor, abre sus Biblias. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, abre sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y nota lo que dice aquí, dice, he aquí yo estoy en la puerta. Ahora, vamos a sacar este versículo en Apocalipsis afuera de su contexto para darle el punto saliente aquí. Cristo dice, he aquí yo estoy en la puerta, y llamó. Dice, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él conmigo. Está captando la idea de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Y mira lo que dice aquí en versículo 17 a 20. Ahora, comenzamos leyendo versículo 17 hasta 29, pero vamos a regresar de versículo 10 al 20, porque ahora vamos a hablar de lo que profesa un religioso. ¿Qué profesa? Lo que él dice. El religioso aquí, es el contexto es el judío, profesa una religión. Eso es lo que hace. Mucha gente profesa una religión. Están más aferrados a su religión que a Dios. Dice aquí en versículo 17 hasta 20, Romanos capítulo 2, note bien. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mira, tú que tienes el sobrenombre de católico y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú que te apoyas, que tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Él está parejo con todos los religiosos. Dice, y conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas. En versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de esencia y de la verdad. En otra palabra, aceptas el nombre de su religión, sea cual fuera, judío, católico, bautista, musulmán, hinduista, budista, y muestra suficiente interés en su religión para sentirse seguro. Ahí donde está mucha gente, ¿no? Tú muestras suficiente información, inteligencia, ¿no? Y conocimiento que tú te sientes seguro. Yo soy tal. Yo soy musulmán. Yo soy hindú, yo soy budista, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy qué sé yo. Y los religiosos cristianos y los judíos, los religiosos católicos y judíos cometen 10 errores cuando estamos más aferrados a la religión que al Señor. Ahora, Dios no rechaza tu religión. Vamos a aclarar cosas aquí, ¿ok? Porque aquí nosotros no estamos en contra de la religión. Lo que estoy en contra es cuando la religión es más importante que la palabra de Dios. Y ahí está la cosa. Mira. Solo que la tendencia es muestran 10 errores. Esa es la tendencia. Error número 1, ¿ok? ¿Ves? El religioso se apoya en la ley. Se apoya en la palabra. Esto es en la palabra de Dios. Eso es lo que él hace. Abre su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice, en Romanos 2, 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En otra palabra, la persona posee las escrituras, la Biblia. Y la tiene en su casa. Tiene la Biblia en su casa, ¿no? Se jacta que tiene la Biblia en su casa, ¿no? A veces la lee, ¿no? De vez en cuando se la lleva a la iglesia, ¿no? La reconoce como la palabra de Dios y le da honor, pero no la pone en práctica.
Y es debido a esto siente que agrada a Dios. Descansa en el hecho que posee la palabra de Dios por tener la palabra de Dios. Siente que tiene la aprobación y la aceptación divina porque simplemente tiene la palabra de Dios. Pero este es el error central del religioso. Dios no acepta a la persona porque tenga casualmente la palabra de Dios entre sus posesiones. Dios aprueba y acepta a la persona que hace la palabra de Dios y vive y obedece la ley de Dios. Esa es la gran diferencia. Mira, en la instantaría que yo tengo aquí, ¿no? Esta es una solamente que tengo aquí detrás. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 estanterías de libros aquí. ¿Por qué? Porque soy profesor de seminario, ¿no? Pero también soy pastor. Bueno, pero ¿de qué me sirve todo eso? Si yo no conozco esta palabra y no la estoy viviendo y no la estoy poniendo en práctica, ¿de qué me sirve tener eso? ¿Tú crees que el hecho que yo posee, mira, y sabe que en un lugar aquí, yo tengo un montón aquí, a ver, permíteme. Yo tengo aquí, tengo 24 Biblias, distintas versiones aquí en mi estantería. ¿Tú crees que eso es algo mágico? ¿Que me va a proteger? No, hombre. Yo puedo poseer la palabra. El problema es que la palabra no me posee a mí. ¿Y de qué me sirve? Si está solamente colectando polvo y nada más. Yo necesito vivir la palabra. Ese es el punto. Tú puedes poseer todo lo que tú quieras, pero si la palabra no posee tu corazón, ¿de qué te sirve? Tú aceptas la idea, una idea nebulosa de Dios. La cosa es si Dios te conoce a ti. No, yo conozco a Dios. Ok, chévere, pero quiero saber si Dios te conoce a ti. No, yo conozco a Jesucristo. No, chévere, pero yo quiero saber si Jesucristo te conoce a ti. Esta es la pregunta que tenemos que responder. Ahora, regrese conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora ves, comenzamos al principio de la hora con Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8, ¿no? Y ahora vamos a regresar, ¿no? ¿Ves? Para concluir solamente esta sección de enseñanza, vamos a regresar aquí a Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora note todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hablado aquí. Ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3, miren lo que él dice en versículo 1 y 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío, el cristiano, el católico? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecho es el bautismo? La confirmación. ¿De qué aprovecha? Versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le he sido confiado en la palabra de Dios. Esta es aquí la cosa. Mira, cuando tú vas a la corte, y dice, bueno, señor juez, perdonan, pero no sabía de la ley, no conocía la ley. El problema es que sabe que cuando tú vas delante del juez, ignorancia de la ley no es excusa. No es excusa. Te entregó la palabra. Dime quién no sabe. Dígame, por favor, quién no sabe que la palabra existe. ¿Quién no? El hecho de que tú no la levantas, no la abres, no la lees, no la aplicas, ese es asunto tuyo. Pero la palabra está aquí. Imagínense que Dios tomó el tiempo de mandar a escribir esta palabra representando su corazón, su pensamiento, para el beneficio nuestro, y nosotros ignoramos lo que Él tiene que decir. ¿Qué excusa posiblemente tú le puedes compartir a Él cuando te presenta en el día del juicio delante de Él? ¿Qué es lo que tú crees que tú le puedes decir a Él? Ay, ¿no supe? No. Tú andas mal. Y te amo suficiente para compartir la verdad contigo.
aplique la verdad de la palabra de Dios en tu corazón.